noches. Dentro del módulo de monitoreo me tocó hablar de electroencefalograma. Un poquito acelerado. Bueno, vamos a ver un poquito de una breve introducción. El monitoreo neurológico abarca dos grandes categorías, así lo definía el Miller, que están las técnicas para valorar la integridad metabólica del sistema nervioso, donde hay determinaciones globales o regionales del flujo sanguíneo de la oxigenación, y técnicas que valoran la integridad funcional y que pueden ser globales o pueden estar enfocadas a determinadas vías o estructuras anatómicas del sistema nervioso. Habitualmente estas valoraciones funcionales se realizan durante toda la cirugía, como habrán visto, por ejemplo, los que ya rotaron por el materno cuando le hacen potenciales evocados a las cirugías de columna, que se monitorea durante toda la cirugía. Dentro de lo que es el monitoreo de la integridad funcional, o sea, la segunda categoría, está el electroencefalograma, los potenciales evocados sensitivos, los motores y el electromiograma. Un poquito de historia. En 1929, Berger describió por primera vez la presencia de ondas cerebrales tras instalar electrodos en el cuero cabelludo de los seres humanos. En 1937, Gibbs publica los cambios que se producen en el electroencefalograma cuando administraba algunos fármacos, y de ahí empieza a surgir el concepto de profundidad en la anestesia. Eh, en la década de los 90, ya con desarrollo de más tecnología, aparecen los primeros monitores de profundidad anestésica, y en 1994 es cuando la FDA eh, lo aprueba en 1996, perdón. La definición, para hablar de lo que es el electroencefalograma, es un registro de superficie de la suma de potenciales postsinápticos, excitadores e inhibidores generados espontáneamente por las células piramidales de la corteza cerebral. Las señales son muy pequeñas y, como vamos a ver más adelante, el electroencefalograma completo lleva muchos electrodos que se disponen con una norma internacional, y cada electrodo registra tanto información directamente por debajo de él como el volumen de información que se conduce desde tejidos más profundos. ¿Qué usos perioperatorios tiene el electroencefalograma? Uno es medir el flujo sanguíneo, ayuda a identificar el flujo sanguíneo inadecuado hacia la corteza cerebral por una reducción, que lo van a ver más específico y más del especialista, el electrofisiólogo, que lo va a notar muy rápido, eh, ya sea porque hubo una reducción del flujo inducido por la cirugía, por la anestesia o porque estaban retrayendo el tejido cerebral. También se puede ver el pronóstico neurológico, o sea, predecir después de qué pronóstico tiene el paciente después de una lesión cerebral. El metabolismo cerebral, cuando se reduce el metabolismo inducido por la anestesia o por una pérdida de flujo sanguíneo, o cuando se produce el tratamiento de la hipertensión intracraniana. O también el otro uso, que creo que es el más habitual para nosotros, la profundidad anestésica. Tiene algunas consideraciones técnicas, el electroencefalograma. Esto es lo que le hablaba del montaje de los electrodos, de un electroencefalograma completo e intraoperatorio o extra en el consultorio. La norma internacional se llama montaje, y lo que hace, se coloca como un mapeo de los diferentes electrodos donde hay eh, frontales, parietales, occipitales, centrales y temporales. Cada uno tiene o sea, su forma de nomenclarlo, donde Z es la línea media y de ahí 1, 2 y 3 para los costados. Con eso los identifican en el mapeo que se produce. Eh, Nada, el estándar utiliza 16 canales de información, y se pueden colocar tanto electrodos en el cuero cabelludo como en la superficie cerebral directamente, o transcortical en neuronas individuales, como por ejemplo en la cirugía del Parkinson. Otra de las consideraciones técnicas, como para hablar más específico de lo que es el electroencefalograma, tiene algunos parámetros que es importante saber
para usarlo y entender cómo funciona. Uno es la impedancia, que es la resistencia al paso de la corriente por los electrodos de la actividad eléctrica que genera un movimiento de iones y eso es lo que registra. Eh, Idealmente, esta impedancia debe encontrarse entre los 3.000 y los 5.000 ohmios. Algunos aceptan hasta 10.000. eh, si los electrodos no alcanzan esta impedancia, la amplitud de la señal será diferente y el equipo lo va a identificar como un artefacto y no lo procesa. Por eso es muy importante tener esta impedancia en el electroencefalograma. Para mejorarlo, decía la literatura, se puede limpiar la piel con alcohol o si no, colocar por encima de ellos cinta para que haya más contacto. Una vez que tenemos el registro, lo que vamos a hacer, o sea que ya tenemos buena impedancia, vamos a analizar el tamaño y la cantidad de ondas. El tamaño de las ondas se denomina amplitud y donde esto se mide por microvoltios. Las ondas electroencefalográficas oscilan entre 5 y 500 microvoltios y se pueden medir desde la punta a punta o de la punta de línea base. Eh, Nada, eso se toma el parámetro y durante todo el estudio se mide así. La cantidad de ondas por unidad de tiempo es la frecuencia y la unidad de medida es el hertz. De modo que si tenemos 3 hertz, quiere decir que en un segundo va a haber 3 ondas. Ahora hablando de las ondas específicamente, se clasifican según la frecuencia y también según la amplitud van a tener una característica particular. Eh, Se agrupan según la frecuencia en ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Las ondas delta son ondas lentas, como las vemos acá abajo, que tienen de 0,1 a 4 Hz. O sea que en un segundo podemos encontrar ninguna, o una parte de una, o 4 ondas, como en esta imagen. Así sería la frecuencia. Las teta van de 4 a 8, entonces como vemos en esta imagen, en un segundo tenemos 8 ondas. Y así sucesivamente. Este cuadrito me pareció interesante porque ya nos vamos metido un poquito más en el tema de lo que sería el monitoreo en la anestesia, donde hay las ondas gamma que tienen alta frecuencia, es cuando hay alta actividad, estrés o el paciente está confuso. Y se va a ver como en este dibujo de acá al costado. Son ondas que en un segundo hay muchas ondas porque son muy frecuentes. Las beta de 14 a 30 Hz, actividad cerebral normal, está despierto pero el paciente está alerta. Las alfa son de 7 a 14 cuando el paciente está despierto y tranquilo, son las más comunes. Alfa y beta. Las teta son cuando el paciente ya está en un sueño ligero y van de 4 a 7 Hz. Las delta en el sueño profundo, que son las más comunes que se van a ver cuando el paciente está bajo la anestesia general. Acá en esta imagen, lo que estaba diciendo recién, un paciente con ojos abiertos, donde se ven ondas rápidas y pequeñas, y va cambiando a ondas de gran amplitud y de baja frecuencia a medida que se mete en anestesia general, porque serían ondas delta. Utilidad de lo que sería el electroencefalograma. ¿Por qué electroencefalograma? Lo que hablaba la literatura es que nos ayuda a evitar la subdosificación de anestesia y también la sobredosificación de anestesia. Dentro de la subdosificación, el principal como efecto adverso, el recordar intraoperatorio, awareness, que hay ciertos pacientes que van a tener factor de Perdón, riesgo para Emma, esto. una ¿Sí? cosa. Esto está bueno que le presten atención. Sé que parece un bodrio, pero no sé si va a hablar más adelante o no de algo de lo que es el espectrograma del encefalograma. Si no, no digo nada. Si lo va a Sí, decir, no digo nada. Ah, listo, sí, sí. perfecto. Pero Porque el espectrograma se basa en estos tipos de ondas. O sea que para entenderlo, tenés que entender esto. Lo digo para que presten atención, pues si lo ves es un bodrio, pero después es la base como para entender lo otro. exactamente, sí. Si bien el tema hablabas, era más dirigido al electroencefalograma, hablé del espectrograma porque entender un electroencefalograma es muy específico. Aparte las ondas están todas superpuestas y no son tan fáciles.
Y después vamos a ver que el espectrograma, la máquina la separa y te genera una imagen de colores donde vos podés entender un poquito más. Pero bueno, un poquito más No, adelante no, lo... obviamente es un bodrio. No, yo no es que te digo que veo un electroencefalograma y te digo, tiene onda delta. Pero cuando ves el espectrograma, tienes que saber Sí, de dónde parte ese espectrograma como para entenderlo. Por eso exactamente. está bueno. Sí. Muy bien. Entonces, volviendo, ¿por qué el electro? La subdosificación por el riesgo de recordar intraoperatorio, donde estos son los factores de riesgo para que suceda, y la sobredosificación, donde lo que vamos a lograr es un menor consumo de anestésicos, menor tiempo de recuperación, menor incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, menor hipotensión, menor delirio y disfunción cognitiva y reducir la morbimortalidad y también la profundidad anestésica, porque estamos viendo la actividad cerebral del paciente. Eh, Habitualmente, ¿cómo se monitorea la profundidad anestésica? Se puede hacer con la evaluación clínica, perdón, con movimientos y los reflejos autonómicos, la CAM, cuando usamos gases, y la función cerebral, donde tenemos lo que ya dije, los potenciales evocados auditivos, un electroencefalograma sin procesar, o la monitorización basada en electros procesados, donde ahí está lo más común, que son los índices que utilizan algoritmos y se encuentra el BIS, el PSI, el narcotren y la entropía. Acá en esta imagen, los aparatitos que el que más han visto seguramente es el BIS. Eh, bueno, y después el setline que vi varias bibliografías que lo utilizaban. ¿Cuáles son las limitantes de un electro? Como decíamos recién, no es sencillo analizar una tira de electroencefalograma porque están todas superpuestas las ondas, o sea, ves todas esas marquitas que vimos de frontal, temporal, occipital y demás, te tira una línea donde están todas las ondas superpuestas. Hay alfa, beta, delta, o sea, están todas mezcladas y el electrofisiólogo o un anestesiólogo avanzado que lo hace frecuentemente puede saber qué ondas están pasando, pero la verdad que es bastante complejo. Eh, Después decía, hay cambios muy drásticos en el electroencefalograma durante la anestesia y el sueño fisiológico en pacientes pediátricos desde el nacimiento a los 15 años de edad y luego es más estable en la edad media y a partir de los 60 y posteriormente hay una disminución en la frecuencia de las bandas alfa y beta y aumento de las delta. Entonces tampoco, depende de la edad, va a ser las ondas que tenga. El electroencefalograma refleja solo la actividad de las capas superficiales de la corteza, solo una pequeña parte de todas las neuronas activas del cerebro. Las señales hay que amplificarlas y eso puede ser que algunas no sean analizadas por artefactos o que piense la máquina que es un artefacto. Numerosas fuentes de artefactos hay en el intraoperatorio, como lo es el electrocauterio. A veces la señal de electroencefalograma y electromiograma se pueden superponer y puede interpretarse como un electroencefalograma de alta frecuencia. Y hay fármacos que alteran las señales, que también lo vamos a ver después cuando vemos el espectrograma. La ketamina, por ejemplo, genera ondas de alta frecuencia y nos cambia la imagen. La dexmedeto genera ondas de baja frecuencia en sedación, como si el paciente estuviera en una anestesia general profunda. Además, y esto es lo que decía, ¿alguien entiende qué ondas hay acá en esta imagen? Esto es un electroencefalograma. Difícil. Eh, Y acá le ponía un ejemplo para que vean, esto es un paciente que para ustedes que se encuentra despierto o en anestesia general. Según lo que vos diste, estaría despierto. Pero si tiene ketamina, capaz que está dormido. Y este, Claro. y este, Ese parece que está, el segundo parece que está dormido, pero con artefactos, pero parecen ondas lentas, qué sé yo. La verdad no tengo ni mucha idea. bueno, esta imagen estaba en una de las bibliografías que usé y que es parte de la revista de anestesiología. Y los tres registros son pacientes bajo anestesia general, nada más que lo único que cambió es la edad. El primero pertenece a un paciente de 12 años, el segundo 42 y el último de 73. Y ahí estamos en la dificultad de analizar un electroencefalograma no procesado.
Entonces acá lo que quería demostrarle es lo del espectrograma que nos contaba Joe. Eh, Ahí en el cuadrito de la derecha está en la imagen A, que es la de más arriba, un electro sin procesar, después uno procesado donde empieza a separar las ondas la máquina, nos muestra el espectro y estos son espectros 3D, donde está el 3D y el 2D. Depende de de lo que hace el espectrograma es descomponer las frecuencias y según la potencia de esas frecuencias que tengamos, las nomencla con un color. Si el color es rojo, es que hay muchas, o sea que tiene mucha potencia porque hay muchas de esas ondas. Si el color es azul, es porque hay muy pocas de esas frecuencias. Y eso nos va a dar un patrón. Dice, aunque los registros del electroencefalograma sin procesar para los diferentes anestésicos pueden ser parecidos y difíciles de distinguir, con un espectrograma se pone en claro que cada uno tiene un patrón distintivo. Estas diferencias pueden estar relacionadas con diferentes mecanismos de acción específicos de cada fármaco que alteran el estado de la conciencia. Por ejemplo, el propofol, sabemos que actúa en los receptores GABA, en todo el encéfalo y en la médula y potencia la inhibición de los circuitos nerviosos. El electroencefalograma muestra oscilaciones características de 8 a 12 Hz y oscilaciones lentas, que serían las delta. Y lo que vamos a ver en el espectrograma es un análisis espectral de estas características, donde, como lo ven, acá dice que el propofol, uno está usando solo propofol, vas a tener oscilaciones de 8 a 12 Hz, por eso el espectrograma se pinta de rojo entre 10 y 12, antes del 20, está en rojo porque hay muchas de esas ondas, y oscilaciones lentas de 0,1 a 1 Hz, que están acá abajo, que es donde está Bordeaux. O sea, hay muchas de esas ondas. Ahora, ¿qué pasa si usamos sebo solo? Es parecido por el mismo, o sea, por donde actúa. Las oscilaciones son lentas y amplias como el propofol, pero además hay ondas teta. O sea, si ven la comparación con el anterior, acá en el medio teníamos una zona donde se estaba pintando de verde, pero en este, al tener además ondas teta que son de 4 a 8 Hz, genera un patrón de distribución uniforme en la zona baja del espectrograma. Ahora, ¿qué pasa si ponemos ketamina? Este paciente parece que estuviera despierto porque tiene ondas de alta frecuencia, pero en realidad lo que pasó es que le estás administrando ketamina y genera ondas de alta frecuencia que en el espectrograma las vamos a ver con mucha potencia en la parte superior, además de inferior, porque el paciente está dormido. La exmedeto, lo que hablábamos, cuando hay una sedación superficial, si ustedes ven este gráfico, si bien está... se me pasó, perdón. A ver si voy para atrás. Ahí está. Si ven este gráfico, en una sedación superficial, parece como que el paciente esté bajo anestesia general como en el de Propofol, pero está manchado acá arriba. Esto lo genera la Dexmedeto. Y cuando sí está en sedación profunda, ya tenemos todas ondas lentas de 0 a 5 de frecuencia, entonces ahí ya está en una sedación profunda. Esto es importante tenerlo en cuenta porque depende del fármaco que estemos, el espectrograma que vamos a tener. Y este cuadrito me parece interesante, donde se ve cuando se produce la inducción, cómo se va pintando el espectrograma de abajo en mucha potencia en las ondas lentas, en el mantenimiento, cuando ya está establecida la anestesia, y cómo cuando el paciente empieza a salir de la anestesia general, empiezan a aparecer las ondas rápidas, que son cuando el paciente está despierto. Pero asimismo en el mantenimiento, acá vemos las cuatro juntas cómo varía según el fármaco principal que está manteniendo a ese paciente bajo anestesia general. ¿Qué dice la evidencia apoyando la utilidad del electroencefalograma? Con respecto al recuerdo intraoperatorio, este ensayo, que no es nuevo, pero bueno, es del 2004, compararon la anestesia guiada por BIS, ¿sí? El BIS usa el espectrograma y genera a través de un algoritmo un numerito. Hay que tener cuidado con este numerito porque tiene una demora de 20 a 40 segundos, es lo que tarda en descomponer, amplificar y analizar el numerito, pero se vio que utilizando el monitoreo de la profundidad anestésica, el recuerdo intraoperatorio era mucho menor en el grupo de BIS.
Este estudio del 2008 y el del 2011 compararon la anestesia guiada por BIS versus el protocolo utilizando el ential de halogenados, la CAM, entre 0,7 y 1,3, pero no encontraban diferencia al disminuir el riesgo de awareness. Esto es una revisión del 2014 donde compararon lo mismo. Y vieron que sí, que el uso de BIS mantenido dentro del BIS o con un espectrograma correcto disminuye el uso de anestésicos y mejora la recuperación anestésica. Y también acá decían que tanto el BIS como mantener el ential de halogenado mayor a 0,7 o menos de 1,3 era equivalente para la protección contra el recuerdo intraoperatorio. Otra de las variables que habla de la evidencia de lo que es el monitoreo de profundidad anestésica es la mortalidad. En el primer estudio, 2005, analizaron 1064 pacientes en cirugía no cardíaca, PIS menor a 45 acumulado y era predictor que reducía la mortalidad al año. En el segundo artículo, también un BIS menor a 45, predictor independiente al año y a los 2 años de mortalidad, la reducía. En el tercer estudio ya incluyen otros predictores como el BIS menor a 45, una PAM menor a 75 y una CAM mayor a 0,7 eran predictores de mortalidad. Le hablan como el triple low, o sea, 3 cosas muy bajas. Y lo que llegaban a la conclusión era que un BIS bajo por sí solo no es suficiente, pero si se le suman otros parámetros como eh, la presión baja, o sea, una PAM baja y una CAM elevada, aumenta la mortalidad en pacientes vulnerables. Y con respecto al delirio y deterioro cognitivo, la anestesia guiada por BIS redujo la exposición anestésica y disminuyó el riesgo de delirio postoperatorio a 3 meses después de la cirugía. En este estudio llegaron a la conclusión que por cada 1000 pacientes, por cada 1000 pacientes de edad avanzada sometidos a una cirugía mayor, la administración de anestésico titulado en un rango de BIS o profundidad adecuada con electroencefalograma y espectrograma evitaría que 23 pacientes sufrieran delirio postoperatorio y deterioro cognitivo. A modo de conclusión, lo que quería decir es de utilidad en pacientes con factores de riesgo, ya que se mejoró, como vimos en la bibliografía, resultados en el recordar intraoperatorio, en el delirio, demencia y mortalidad. El análisis del electroencefalograma puro es difícil de realizar ante la poca experiencia, por lo que se recomienda el uso de un electroencefalograma procesado. Se debe tener en cuenta que el BIS y similares, o sea, las otras marcas, tienen un retraso en los valores que muestran aproximadamente 40 segundos y se debe tener en cuenta las diferentes alteraciones que producen en los patrones los fármacos que administramos. Gracias. Y esta es la bibliografía que utilicé. Muy linda la clase. ¿Cómo Muy bueno. che, Joel, los patrones, el de la bandera de España, que era el del Propofol, ¿no? Del Propofol, igual es muy similar al patrón del sevoflurane. Solamente Bueno, ya ves que es relativamente similar. Pero yo creo que esto es muy importante. Por ejemplo, allá en España, a todas las anestesias generales las hacían con BIS. Y no importa si la hacían con TIVA o la hacían con SEVO. Y es bastante lógico lo que los locos planteaban, porque primero que los estudios de la CAM son viejísimos, tienen como 50 años. Y de lo que habla el estudio de la CAM, no hablan de hipnosis y de profundidad anestésica, lo que hablan es de movimiento ante el estímulo quirúrgico. O sea que ni siquiera pasa a ver si ese paciente está totalmente dormido, Claro. totalmente despierto. Y después también tenés que vos fíjate que todo el mundo tenés un viejo de 100 años y le ponen cebo al 1,5 a todos. Exacto. Y después tenés el otro extremo como Gioia, que tenés un viejo de 100 años y le ponen al 0,8 y tenés un pibe de 15 años y le ponen al 0,8. Entonces, Sí. es como que estaba haciendo una receta como para todo igual, ¿eh? Porque todo el mundo le pone, el que le usa el cebo 1,5 se lo pone a todo 1,5. Y si vos te pones a ver, cuando haces TIVA con el BIS, más que nada con el espectrograma, era re importante porque vos a los viejitos, tenía una vieja de, no sé, 70, 80 años que les iba a hacer una colecistectomía o alguna cirugía, le hacía 50 de propo y el BIS, el espectrograma se te ponía todo azul. Y esos índices y esos patrones de supresión, donde perdés todas las Sí. ondas,
del coso, después se asocian con delirio postoperatorio, mal despertar, un montón de cosas. Entonces, muy probablemente, si vos tenés una vieja de 80 años y le haces una anestesia general con sebo, y te pone en la cama un medio, un Acá patrón están, de acá supresión están. completo. O sea que termina siendo la misma. Así que yo creo que está bueno saber entender esto y sería un mundo ideal poder aplicarlo en todas las anestesias generales, por más que lo haga con sebo o sin sebo, o TIVA, lo que sea. Muy bueno, Emma. Bueno, me alegro que les haya gustado. Yo Vale. tengo una. Gracias. Marce, el micrófono. Sí, escucho. A ver, micrófono, Marce. ¿Qué pasó? Eh, no sé si lo dijiste, Emma, capaz que yo no lo escuché. Eh, ¿Puedes ponerme el tuyo? Dale, Raúl, Manuel. cuando le hace tritamina a los pacientes de las columnas, dice, esto va a hacer que suba el BIS. En realidad el valor del BIS no subiría, ¿verdad? Cambiaría el espectro, pero la profundidad anestésica debería aumentar, ¿o no? En realidad No, te sube. El la bis. ketamina te da un patrón diferente de hipnosis, te cambia el patrón de ondas, no aumenta el patrón de alfa y delta, si no me equivoco, que queda como el del propofol. Claro. Entonces, el BIS, que es un número calculado a partir de ese número de ondas que hay, y a partir de la cantidad de ondas alfa, delta y teta que hay con un algoritmo matemático, cuando vos le haces ketamina no entiende un culo el aparato y empieza a calcular como si el paciente tuviese 80 de BIS, que en realidad está redormido, pero te pone un BIS de 80 porque hace mal el cálculo. En realidad sí, Ok, Claro. aumenta la profundidad de anestesia, pero también te aumenta el número del BIS porque empieza a calcular mal, básicamente. O sea, el Exacto. BIS, el número BIS, ya está totalmente en desuso. En todos los protocolos nuevos, y todo el otro, el que te dice, mira, el paciente tiene menos de 60 de BIS y está dormido, es porque hace 1000 años que no lee un paper. Porque basar una anestesia general en un BIS está totalmente errado ya hoy en día, en un número de BIS. Por eso todos los nuevos traen esta porquería del espectrograma. Exacto, claro, claro. por eso que contaba, o sea, acá abajo está la imagen, el espectrograma de la ketamina, al generar esas ondas alfa, el BIS, que no sabe que vos le estás administrando ketamina, como dice Joe, saca el cálculo y te hace que el número sea más elevado, porque las ondas alfa están cuando el paciente está despierto. Entonces se Sí, confunde la máquina y te tira un número que nada, pero vos teniendo en cuenta de que se lo administraste, viendo el espectrograma, sabés que es por la ketamina. pero igual le haces ketamina, le haces dexmedeto, le haces lidocaína. La otra vez hicimos una columna y tenía 70 de bis y estaba con todas las dosis súper dormido el paciente y tenía ketamina, sobre todo cuando le haces bolitos, ¿viste? Cuando van a hacer alguna injuria, cuando abren la columna, la piel, y ahí le haces un bolito y uno no le interesa el bis porque ve las dosis, están todas en dosis adecuadas y sabes que el paciente con frecuencia normal, con presión tendiendo a baja, el paciente no está despierto ni en pedo. Entonces es anecdótico ahí el bis. Pero bueno, obviamente que cuando vos haces las cosas con Propofol o demás, sobre todo una activa con Propo y Remi, seguramente el bis va a ser muy confiable. Pero bueno, hay que conocer estas cosas pero creo la clínica y las dosis de los fármacos es la prioridad. ¿Sí? Si yo tengo Propofol, lo tengo altísimo y tengo un bis de 20 y obviamente le voy a bajar la dosis y le voy a hacer caso al bis, porque no hay nada que me esté dando un factor que me pueda confundir. Pero si tengo ketamina, tengo Propofol, tengo Dexmedeto y demás, y en dosis adecuada y el bis está alto, y bueno, no le voy a subir más las dosis porque yo estoy seguro que no es que Por, no es el paciente no está superficial. por eso está bueno conocer los patrones de espectrograma, porque vos mirás el espectro y decís, che, ¿está bajo o no? No, no está bajo, es por la queta. En Eh, fracturas tienen, viste que tiene para poder ver sí, los patrones. Sí, justo cuando yo estaba rotando lo trajeron nuevo y lo habíamos empezado a usar, que era justo yo que después había venido de Tandil. Y también está bueno no solo porque el paciente esté despierto, como le digo, sino porque a veces lo tenés muy dormido. A veces lo tenés todo suprimido el paciente y si un viejo después se despierta como el ojete porque lo estuviste sobredosificando. Así que sí. tiene mucho uso, tanto para mucho como para poco. Y habría que usarlo también con el sebo, no solo En, con Es- la activa. en España tenían BIS o usaban el setline. No, BIS, este mismo. Era que te tiraba el numerito y el espectrograma. Claro, el setline, por lo que vi en la bibliografía, tiene un poco más de información que el BIS.
que genera como un Equilibrio más. promedio es mucho más específico, un promedio de las ondas más frecuentes, como, viste, con la espirometría del 95, bueno, te tira el 95, el 50, entonces vos podés ver tendencias de cómo van a ir las ondas en el tiempo. O sea, mucho, mucho más complejo. Si ven la pantalla ahí tiene mucho más data que el BIS. Pero bueno, nada de eso. Uno de esos vamos a comprar. Sí, debe salir todos los riñones de la red.